Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de cálculo diferencial, el cual nos pide lo siguiente. Primero debemos trazar la gráfica de la función definida a tramos, f de x igual a menos raíz de valor absoluto de x si x es menor o igual que cero, y raíz de x si x es estrictamente mayor que cero. Entonces, el ejercicio además de esto nos hace la pregunta de que miremos, ¿sí? Donde la gráfica tiene una tangente vertical, es decir, donde, para qué puntos al trazar tangentes, esta es una recta vertical. Y la parte B es eh, calcular o verificar, ¿cierto? A través del límite que nuestra sospecha de dónde existe dicha recta vertical es correcta. Es decir, en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es verificar a través de la definición de derivada, como la pendiente de una recta a un punto, y verificar que dicha derivada pues nos va a dar infinito o menos infinito, puesto que allí sería una recta tangente vertical, es decir, pendientes que se extienden al infinito o al menos infinito. Entonces, bien, la primera parte del ejercicio o la parte general es hallar la gráfica de la función, pero para ello lo que vamos a hacer es irnos a GeoGebra, ¿ok? Para, eh, para trabajar y verla de la manera más adecuada. Entonces, bien, estamos en el sistema computacional de GeoGebra. Sí, entonces aquí estamos en GeoGebra 2D, aquí tenemos la parte donde nos va a aparecer la gráfica y aquí tenemos donde vamos a escribir. Entonces observe lo que vamos a hacer. Para hacer nuestra gráfica vamos a escribir el comando si. Esto nos va a permitir hacer la gráfica a tramos. Entonces debemos escoger la opción, voy a ampliar un poco aquí, debemos escoger la opción que nos dice sí, entonces, coma, si no. ¿Ok? Porque queremos una función a tramos. Entonces, la primera condición, recordemos, de nuestra gráfica era que los x fueran menores o iguales que cero. ¿Ok? X menores o iguales que cero, ponemos x, vamos al teclado, buscamos el menor o igual, ponemos el cero. ¿Y qué debe pasar si x es menor o igual que cero? Pues ponemos aquí cómo se define la función. Recordemos que la función se define como raíz cuadrada del valor absoluto, que también lo tenemos aquí, el valor absoluto. Vamos a ver, aquí está. Vamos a ubicarlo de valor absoluto de x. Vamos a ampliar para que se vea claro. Aquí está valor absoluto de x. Ponemos y borramos el resto. No hay ningún problema. Aquí borramos el resto. Dejamos la función. Así se define mi función, o así se define nuestra función, cuando x es menor o igual que cero. Y aquí donde dice si no, vamos a borrarlo. Vamos a borrar el que dice, la parte que dice si no. Entonces ponemos la otra condición. Primero ponemos la condición que los x sean estrictamente mayores que cero. Buscamos aquí en donde está el mayor que cero. Mayor que cero. Ponemos una coma y ahora escribimos cómo se define la función. La función se define como raíz de x. ¿Ok? Y entonces le damos enter. Ahora mire que se generó esta función que está ahí, es exactamente la función que tenemos aquí, menos raíz cuadrada de valor absoluto de x, si x es menor o igual que cero, y raíz de x. A ver, lo que acá olvidé ponerle el menos adelante, pero no importa, simplemente lo podemos poner ahora sin ningún problema. Listo, lo ponemos el menos aquí, nuevamente damos enter. Y ahora vamos a observar, mire, ahí está. Entonces voy a reducir aquí la imagen nuevamente y ahora me voy a ir a la parte de la gráfica. Miren la gráfica acá. Esta es la gráfica de nuestra función. ¿Ok? Que si nosotros la vamos acercando, nos damos cuenta lo siguiente. Eh, Parece ser cierto que el único punto donde existe una tangente vertical es en el punto, este punto 00, porque allí justamente el mismo eje Y es
vertical, es una recta vertical que cruza por ese punto. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el eje Y, recordemos que es la misma recta x igual 0. Le ponemos una recta x igual 0. Mírenla aquí, le vamos a cambiar el color para que se vea más explícito lo que les estoy diciendo. Vamos a cambiarle este color a este azul y lo vamos a aumentar aquí. Ahí se ve claramente la recta vertical en ese punto. ¿Sí? Entonces es probable, ¿no?, que cuando calculemos la derivada, en ese punto la derivada vaya al infinito o al menos infinito. O sea, la derivada no existe en dicho punto. Y eso es lo que vamos a comprobar ahora. Entonces, listo, ya nuestra primera parte del ejercicio está comprobada. Incluso hicimos la primera parte y la segunda parte, ¿cierto? La podemos responder automáticamente aquí. Entonces, incluso podemos hacer la gráfica ya sabiendo cómo es de la representación en GeoGebra. Podemos hacer nuestra gráfica sin ningún problema. Vamos a simplemente hacer una copia para que nos quede toda la solución completa del ejercicio aquí. Recordemos que además es una gráfica fácil, puesto que sabemos que para los x mayores que 0 es raíz de x, y la gráfica de raíz de x la conocemos bien, es simplemente esto, así. Y el problema es pues la gráfica de valor absoluto menos raíz de x, que es la que viene por aquí, que es la que en realidad se va a ir pegando aquí, ¿cierto? Se va a ir pegando a la recta aquí, y esta es la que nos va a dar el problema. Ok, y haciendo más o menos imitación de lo que hicimos en GeoGebra, vamos a pasar una recta aquí por el punto ahí donde vemos que en ese punto está la recta con pendiente vertical, una recta vertical al punto. Entonces vamos a responder la parte A, ¿sí? La parte A, entonces A dice: note que la gráfica tiene tangente vertical. A ver, la gráfica de la función, vamos a escribirlo bien, ¿no? La gráfica de la función f, la gráfica de la función f de x, f dada acá arriba, ¿no? Esta tiene tangente vertical en el punto, eh, en el punto 0, ¿no? Ok, entonces ahora lo que nosotros debemos es verificar que efectivamente esto es así. Vamos a hacer la parte B, que nos dice: calcula el límite para confirmar el hallazgo del inciso A. Entonces, veamos la derivada en el punto x igual 0. Pero para ello, ¿cierto?, lo vamos a hacer a través de la definición. La derivada de f en 0 va a ser, bueno, en realidad vamos a recordar la definición. Vamos a recordar la definición de la derivada en un punto. Recordar que la derivada en un punto x igual a a ver, f' de a es igual al límite de x cuando tiende a de f de x menos f de a entre x menos a. Esa es la definición de límite. Recordemos que hay otra definición de límite, hay otra definición de derivada por límite, pero en este caso nos interesa esta, puesto que queremos calcularla exactamente en un punto. Listo. Ahora bien, vamos a pasar una nueva pizarra para ver dicho cálculo. Y aquí tenemos un detalle, ¿no? Tenemos un detalle que es el siguiente. A ver, eh, la función se define acá, ¿cierto? Entonces tenemos que, tenemos, tenemos lo siguiente, a ver, tenemos que f de x es la función definida como menos raíz de valor absoluto de x si x es menor o igual que 0,
y raíz de x si x es estrictamente mayor que cero. Y nosotros queremos calcular la derivada en cero. Eso significa que como la función está definida a tramos, ¿cierto? Debemos estudiar el límite, pero a través de los límites laterales. Porque la función, a ver, en este lado de aquí, se define como menos raíz de valor absoluto de x. Y en el otro lado, en este lado de acá, se define como valor absoluto de x. Entonces yo me debo aproximar, ¿no? Me debo aproximar al punto cero. Me debo aproximar por la izquierda, ¿sí? Por la izquierda y por la derecha para establecer la derivada en cero. Entonces, bien, ahora, ¿cierto? El límite, note que el límite de x cuando tiende a cero por la derecha de f de x menos f de cero entre x menos cero va a ser igual al límite de x cuando tiende a cero por la derecha. Por la derecha recordemos que la función se define como raíz de x. Entonces voy a escribir raíz de x menos f en cero. F en cero va a dar cero, ¿no? Va a dar cero entre eh, x menos cero, ¿no? En realidad esto es el límite de x cuando tiende al cero por la derecha de raíz de x entre x. ¿Ok? Y ahora vamos a ver, esto, es de la esto está indeterminado, es de la forma cero sobre cero. Vamos a racionalizar, vamos a multiplicar y a dividir por raíz de, a ver, vamos a multiplicar y a dividir por raíz de x, raíz de x, raíz de x, eh, para eliminar la indeterminación. Entonces esto nos queda como el límite de x cuando tiende a cero por la derecha de raíz de x por raíz de x da x entre x raíz de x. Y observe que aquí podemos simplificar, ¿cierto? Podemos simplificar esta x con esta. Y nos va a quedar lo siguiente. Vamos a tener el límite de x cuando tiende a cero por la derecha de 1 entre raíz de x. Y esto nos va a quedar igual a 1 entre raíz de cero y esto se va para el infinito. Y ya ahí comprobamos efectivamente eh, lo que sucede en ese punto. Cuando nos vamos acercando al cero por la derecha. Ahora lo que va a pasar cuando nos acercamos al cero por la izquierda del cero, la función f de x menos f de cero entre x menos cero. Pero ahora recordemos que la función a la izquierda del cero se define como a ver, aquí primero el límite de x cuando tiende al cero por la derecha, por la izquierda, de menos raíz de valor absoluto de x, que en realidad lo podemos cambiar ahora por la misma definición del valor absoluto, menos cero entre x menos cero. Recordemos que valor absoluto de x se define como x si los x son mayores o iguales que cero y menos x si x es menor que cero. Entonces aquí podemos, como los x son, nos estamos acercando al cero por la izquierda, significa que los x son menores que cero, por lo tanto podemos cambiar el valor absoluto por menos x sin ningún problema. Nos va a quedar el límite de x cuando tiende a cero por la izquierda de menos raíz de menos x. Eso está bien definido. Esto no hay problema con esto porque los valores de x son negativos y con el menos que está aquí adentro se convierte todo en positivo y la raíz no tiene ningún problema ahí. Porque de pronto uno podría sospechar de que tiene valores negativos dentro de la raíz, pero recordemos que los valores a la izquierda del cero son negativos y con este menos que está adelante los va a convertir en positivos, entonces no hay problema. Nos va a quedar x y aquí nos va a quedar, ahora esto nos va a dar, bueno, nuevamente vamos a racionalizar, ¿no? Vamos a multiplicar por, a ver, aquí vamos a multiplicar por menos raíz de x, o más bien, raíz de menos x, raíz de menos x. Multiplicamos y dividimos, obtenemos lo siguiente. Tenemos el límite, ¿por qué? Porque, bueno, aquí faltó decir, ¿no? Esto de todos modos es una indeterminación de la forma cero sobre cero. Queremos eliminar la indeterminación.
multiplicamos y dividimos. Observe que aquí nos va a quedar menos, esto nos va a quedar menos x entre x raíz de menos x. Y esto me va a dar el límite de x cuando tiende a 0 por la izquierda, menos da x entre x raíz de menos x. Y observemos que nuevamente podemos simplificar. Y ahora tenemos entonces el límite de x cuando tiende a 0 por la izquierda de 1 entre raíz de menos x. Esto va a ser 1 entre raíz de 0 en realidad, y esto nuevamente se va para el infinito. Entonces, así claramente vemos que la derivada en el punto 0 no existe, pero no existe en el sentido en el que eh, eh, el límite se va al infinito y por lo tanto lo que decimos es que la tangente, entonces note que la derivada en el punto 0, 0 se va al infinito, esto es la pendiente de la recta tangente al punto 0 es infinita, lo que implica que la recta es vertical, ¿cierto? La recta es vertical, no tiene eso, es inclinación. No podemos determinar un ángulo como tal de inclinación, sino que es completamente vertical, así como podemos observar aquí y así como lo habíamos visto gráficamente en GeoGebra. Entonces, bien, aquí hemos resuelto entonces el ejercicio a través de representaciones gráficas y a través del cálculo de la pendiente con la definición de derivada por límite.